El manejo de sesiones de usuario es un tema muy común y recurrente en las aplicaciones y plataformas web. Como desarrolladores backend tendremos que proveer un mecanismo para identificar a los usuarios a través de su recorrido en nuestra aplicación. Y esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Si te interesa aprender más al respecto, te invito a que me escuches atentamente. Buenas y bienvenidos devs. Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio del podcast de hoy, Backend One-on-One. Y ya estamos en el episodio número 8, ¿sí? O sea que nos quedan solamente 2 episodios para terminar esto que fue la Season 1, le podemos decir, la primerísima temporada, ¿sí? De lo que es backend, ¿sí? Que es lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, el episodio de hoy es el número 8 y vamos a estar hablando de cookies y de sesiones, ¿sí? Sobre todo sesiones y cómo luego vamos a dar origen a lo que son las cookies. En el episodio anterior habíamos estado hablando de bases de datos, ¿sí? Que son ese mecanismo que nos resuelve ese problema de persistencia, ¿sí? Que es básicamente guardar datos de una forma que puedo apagar esa computadora, esa máquina y volverla a prender y mis datos siguen estando ahí, ¿no? Habíamos estado hablando de bases de datos y qué son y por qué son mejores que los archivos comunes para guardar información y vimos los distintos tipos de bases de datos, incluso charlamos de algunos detalles de alguna de ellas, ¿sí? Así que base de datos es un tema gigante para explotarlo muchísimo, ¿sí? Incluso podríamos hacer todo un podcast solo de bases de datos, pero para eso vamos a tener las próximas temporadas, ¿sí? de este podcast. Y por eso es tan importante que me dejes ese me gusta y que me dejes ese comentario y que me hagas saber que este podcast te sirve, ¿sí? Porque eso va a ser la chispa que va a encender el motor para que sigamos con la comunidad y que sigamos publicando contenido que en sí es para vos, es para que te sea útil a vos en el día a día, en tu trabajo, en la facultad, si estás aprendiendo algo o si estás estudiando programación por tu cuenta, ¿sí? Programación backend. Bien, tema de hoy, cookies y sesiones. Este es un tema que tenemos que tiene que estar en el podcast porque esto es muy recurrente, ¿sí? Esto existe en todo lo que son aplicaciones y sistemas web, ¿sí? Software as a service, ¿sí? Todo tipo de aplicaciones web, casi podríamos decir, que necesiten tener alguna especie como de estado, guardar estado. Y en ese estado nos vamos a estar refiriendo a la identidad del usuario. Queremos identificar al cliente que nos está enviando un request, ¿sí? Como desde el lado del server, desde el lado del servidor. Ya vamos a ver igual qué significa todo esto. Entonces, en la agenda de hoy tenemos todo lo que tiene que ver con sesiones y cookies, ¿sí? Vamos a hablar del problema del acceso y del control de permisos, ¿sí? Y de la identificación del usuario. Vamos a hablar de sesiones, vamos a introducir qué son, las sesiones. Vamos a hablar de cómo guardamos una sesión desde el lado del servidor y qué significa. Y cómo soportamos la otra parte, ¿sí? de este flujo, de este mecanismo, desde el lado del browser, que ahí es donde entran un poco en escena lo que son las cookies, ¿sí? Que, como ya sabrán, hoy la mayoría de los sitios que usan cookies hay un reglamento, hay una serie de leyes, ¿sí? Que reglamentan el uso de las cookies y ahora los sitios web nos tienen que informar cuando, por ejemplo, van a estar usando cookies y es por eso que es tan común ver justamente páginas en las que entramos y nos aparece un pop-up, un cartel, donde lo primero que nos dice es, bueno, ¿aceptás el uso de cookies o no? O acepto parcialmente, ¿sí? Bien. Vamos entonces con la situación problemática, porque toda tecnología, toda solución, siempre piensen que viene a dar, como
respuesta a un problema, ¿sí? A una contracara que es un problema. Entonces, tenemos una aplicación web, tenemos un sistema web que ofrece funcionalidades y que permite trabajar con datos. Ejemplo de esto, un e-commerce. Puede ser cualquier sistema en realidad. Vamos a empezar en un e-commerce, ¿sí? Porque creo que es bastante ameno y sencillo, donde tenemos productos, donde digamos, podemos crear productos, podemos permitir a los usuarios crear productos, obtener datos de esos productos, navegar un catálogo de productos e incluso, si fuese un poco más avanzado, hasta comprar productos, ¿no? Crear órdenes de productos. Bien, el problema surge cuando necesitamos controlar el acceso, ¿sí?, de los usuarios a determinadas funcionalidades o a determinados datos, ¿sí? Ejemplo de esto, bueno, en un e-commerce es muy fácil pensar en un usuario que tiene productos para vender y que por lo tanto ese usuario tiene alguna especie como de rol o de permiso especial, ¿sí? Que le permite publicar, o sea, le permite crear nuevos productos y editar datos de sus productos, ¿sí? Ahora, otro tipo de usuario para el e-commerce puede ser un usuario comprador, simplemente una persona que visita, mira el catálogo de productos y compra. Esa persona no debería tener acceso a la funcionalidad de, por ejemplo, editar los datos de un producto, ¿no? Ni tampoco a la funcionalidad de crear un nuevo producto, no queremos eso. Bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? La solución más trivial es identificar a los usuarios, ¿sí? Asignar alguna especie de identificación. Que para esto lo que va a suceder en la mayoría, digamos, de los casos es que en nuestro backend, ¿sí?, vamos a tener, digamos, toda la lógica programada, escrita en código, ¿sí?, en algún lenguaje de programación, para que ese backend se conecte a una base de datos donde pueda recuperar datos de los usuarios que están registrados en la plataforma, ¿sí?, en el sistema web, y que pueda, bueno, chequear justamente los roles o los permisos o los accesos que tiene cada usuario. Para esto vamos a necesitar dos cosas. Primero, obviamente, un formulario de registro, un formulario que permita justamente a un usuario registrarse y que cuando ese usuario, digamos, se registre, nuestro backend lo que va a hacer es guardar, ¿sí?, que se creó un nuevo usuario en la tabla de usuarios o la colección de datos de donde guardamos los usuarios, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a necesitar un formulario de login, ¿sí?, o de inicio de sesión, ¿sí? Bien. En ese formulario normalmente los usuarios van a introducir sus credenciales de acceso, que esto básicamente consiste siempre, o por lo menos en el 80-90% de los casos, en dos o tres campos, ¿sí?, de datos. El primero de ellos es un username o un email, ¿sí? Luego tenemos una contraseña, una password, y en algunos casos se pide algún dato más. Se le podemos pedir al usuario como su número de identificación o alguna otra contraseña más, alguna especie, digamos, de alias o algo de ese estilo. Cuando los usuarios le den clic al botón de ingresar, esos datos van a viajar, van a ir hacia el backend, y el backend es donde el backend va a ejecutar esa validación para chequear si ese usuario con esas credenciales existen efectivamente en mi base de datos, por ejemplo, y luego de que garantizamos que sí existen, ahí es donde, por ejemplo, vamos a permitirle a esos usuarios acceder a determinadas funcionalidades, a determinados datos, por ejemplo, a crear un producto, porque estamos seguros de que el usuario es quien dice ser y es esa persona con ese rol o esos accesos determinados. Por ejemplo, en el caso del e-commerce tendríamos el usuario administrador o vendedor, y por otro lado el usuario comprador o el usuario, digamos, que visitante, ¿sí? Podríamos pensar algunos ejemplos de roles. Bien, con esta solución del login o del inicio de sesión vamos a poder identificar al usuario, ¿sí?
Que eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, ¿no? Más en detalle. Pero imagínense lo siguiente. Cada vez que el usuario quiera, digamos, crear un producto, ¿sí? Lo que vamos a pedirle al usuario es que, bueno, llene un formulario con los datos del producto y además que nos incluya, ¿sí? Sus credenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando viaja ese formulario, vamos a tener por un lado los datos del producto y por otro lado sus credenciales. Imagínense que ahora el usuario quiere modificar el producto. Bueno, vamos a tener que pedirle los datos del producto, digamos, a modificar y además sus credenciales. Bueno, imagínense que ahora el usuario quiere modificar sus formas de pago para aceptar, por ejemplo, pagos por tarjeta de crédito. Bueno, vamos a pedirle que mande ese formulario y que también mande sus credenciales porque nosotros necesitamos en el backend chequear, validar que ese usuario sea un usuario efectivamente con el rol de vendedor o de administrador para poder cambiar su método de pago. Bueno, imagínense que tenemos una aplicación web con muchas pantallas y muchos datos protegidos, ¿sí? Y muchas funcionalidades protegidas con esta feature o este mecanismo de control de accesos. Tener que enviar mi usuario y contraseña en cada formulario, ¿sí? Es un poco, no es para nada práctico, ¿sí? Además, imagínense que siempre estamos, digamos, pidiéndole constantemente al usuario su contraseña y su username, y alguno de esos requests puede no ser seguro, entonces estaríamos filtrando datos del usuario. Imagínense que tenemos que renderizar una determinada interfaz del usuario para el usuario vendedor y otra completamente distinta para el usuario comprador. Por ejemplo, para el usuario comprador le tengo que permitir navegar por el catálogo de productos, pero al usuario vendedor le tengo que permitir acceder a algún formulario para justamente administrar sus productos e incluso para ver sus órdenes y las órdenes que están pendientes. Entonces son interfaces de usuarios distintas y cosas distintas, y tener que enviar el usuario y contraseña en cada uno de esos requests, la verdad es que es, digamos, no es para nada práctico. Y ese es el problema de identificar al usuario. Por un lado, si no identificamos al usuario cuando quiere realizar una acción, entonces básicamente nuestro sistema no tiene ningún control de accesos ni permisos. Le vamos a estar permitiendo a cualquier usuario hacer cualquier cosa en nuestra plataforma, ¿sí? Lo cual obviamente no es conveniente, salvo que nuestro sistema web, nuestra aplicación, ¿sí? Brinde alguna funcionalidad o sea algo, digamos, sea alguna especie de nicho o lo que sea que estemos ofreciendo que no necesitemos tener usuarios registrados. Por ejemplo, un juego online. Por otro lado, si queremos implementar control de accesos, necesitamos que en cada request que nos envían al servidor vengan también el usuario y la contraseña, ¿sí? Necesitamos que en cada formulario, en cada pantalla a la que quiera acceder el usuario, que se tome el tiempo de escribir su usuario y su contraseña. Y esto no es para nada práctico y terminamos matando la experiencia del usuario, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Ese es el problema, digamos, de hoy. Y es el problema que que da pie a el concepto de sesiones, ¿sí? Concepto muy utilizado y conocido en lo que son sistemas web, ¿sí? El concepto de sessions o de sesiones. Bien, vamos a hablar de sesiones. Entonces, las sesiones básicamente las vamos a crear en el backend, ¿sí? Fíjense que cuando un usuario nos envía su usuario y contraseña, ¿sí? En un formulario de login o de inicio de sesión, no por nada se llama iniciar sesión, el botón que presionan en ese formulario cuando nos envían ese usuario y contraseña, por algo se llama así.
nos envían entonces su usuario y contraseña en un request, ¿sí? Va a viajar, esos datos van a viajar en un request. Van a llegar al servidor y el servidor lo que va a hacer, ¿sí? Es, bueno, primero validar que ese usuario exista, ¿sí? Y segundo, lo que va a hacer es crear una sesión, ¿sí? Ok, ¿qué es una sesión? Bueno, una sesión básicamente representa a un usuario activo en el sistema, ¿sí? Representa el tiempo de vida que tuvo ese usuario en el sistema, ¿sí? Representa la actividad del usuario. Una sesión existe básicamente cuando hay un usuario que está activo en el sistema, ¿sí? E identificado. Bien. En el backend lo que vamos a hacer luego de validar que el usuario exista, ¿sí? Es justamente ir a buscar los datos del usuario, ¿sí? Por ejemplo, justamente su email, probablemente algún ID, ¿sí? Algún identificador de usuario para la tabla de usuario que estemos usando en la base de datos y alguna referencia para acceder a sus datos rápidamente en la base de datos que estemos usando. Y algún dato más como por ejemplo su primer nombre y su apellido, algún dato como la fecha de nacimiento. Bueno, ¿y qué hacemos con esos datos? Bueno, luego de que obviamente verificamos y validamos que el usuario es quien dice ser, ¿sí? Chequeando que tenga el email que nos envió o el username que nos envió y que coincida con la contraseña que nos envió, ¿sí? Lo que vamos a hacer, el comentario entre paréntesis, perdón. Lo que vamos a chequear para las contraseñas no es la misma contraseña, sino que vamos a guardar un hash y vamos a validar ese hash, ¿sí? De la contraseña. No guardemos contraseñas planas en una base de datos, no es una buena práctica. Cierra paréntesis. Luego de validar el usuario, que el usuario es quien dice ser, lo que vamos a hacer es crear una especie, digamos, como de conjunto de datos, ¿sí? Generamos una especie de objeto, puede ser si estamos hablando en JavaScript, ¿sí? O diccionario si estamos hablando en Python, ¿sí? O puede ser un objeto justamente si estamos hablando en PHP. Vamos a generar alguna especie como de conjunto de datos, ¿sí? Que ese conjunto de datos me va a representar, ¿sí? Al usuario identificado, al usuario activo, ¿sí? Y ese conjunto de datos lo vamos a guardar, ¿sí? En algún lugar temporalmente, que ese lugar puede ser un archivo, por ejemplo, lo vamos a guardar en un archivo, y a ese conjunto de datos les vamos a asignar una clave única, que esa clave en realidad es un token, ¿sí? Es un conjunto de caracteres de tipo un string, ¿sí? Conjunto de caracteres que tiene determinada, por ejemplo, longitud, ¿no? Caracteres con caracteres aleatorios podríamos pensar que son. Entonces, guardamos los datos del usuario que se identificó y los asociamos a un token, ¿sí? Bien, todo esto pasa en el servidor cuando nos envía el request para iniciar sesión. ¿Qué sigue? Bueno, lo que vamos a hacer luego desde el servidor es devolver, ¿sí? Vamos a devolver un response, ¿sí? Una respuesta, ¿sí? Indicando, bueno, si hubo éxito al identificar el usuario o no. Y vamos a devolver el token, ¿sí? El token que generamos, ¿sí? Bien. Cuando devolvamos ese token va a viajar, digamos, en el HTTP response, ¿sí? En la respuesta HTTP. Normalmente ese token va a venir dentro de lo que son los headers de HTTP, ¿sí? Del cuerpo de la respuesta HTTP. Es decir, va a venir en los HTTP headers. Bien, cuando ese token vuelve hacia el navegador lo que va a hacer es guardar ese token, ¿sí? Y va a volver a enviarlo en cada request subsiguiente, ¿sí? ¿Y por qué? Lo vamos a hacer así porque en cada request subsiguiente el servidor, por lo tanto, va a volver a recibir ese token y con ese token va a poder ir y chequear si quien me está enviando el request en este momento es un usuario
identificado en el sistema, que se identificó previamente, o sea que rellenó el formulario de login, y además si tiene, por ejemplo, los accesos que necesita tener, ¿sí? Si tiene el rol que necesita tener para acceder a determinada funcionalidad del sistema, a determinada URL o determinado verbo HTTP, por ejemplo. Ese sería como el flujo de sesiones. ¿Qué es lo que tenemos? Ese token que el browser automáticamente nos va a enviar en cada request, luego de haber hecho el login, básicamente ese token nos representa la identidad del usuario, ¿no? Porque ese token el backend lo va a poder utilizar para ir al archivo donde tenemos los datos de todas las sesiones, buscar una utilizando ese token, que recordemos que el token es generado aleatoriamente y es único por cada sesión. Va a poder buscar el usuario o la sesión correspondiente y la va a poder encontrar, y con eso va a poder chequear si, por ejemplo, ese usuario está intentando crear un producto, si lo va a poder hacer, ¿no? Efectivamente o no. Entonces ese token es importantísimo. Al enviar el token en cada request desde el browser, ¿sí? Lo que logramos es que el usuario no tenga que siempre estar llenando sus credenciales, siempre estar enviando su usuario y contraseña, sino que justamente eso es como que está implícito en ese token. Nosotros lo que hacemos es, desde el navegador, desde el browser, enviamos ese token, le llega al backend y el backend dice: ah, perfecto, este es el token de identidad, ¿sí? Voy a ver quién es el usuario, ¿sí? Bien. Fíjense que todo esto de generar el token y guardarlo, empieza justamente cuando se hizo el request de iniciar sesión. Entonces el token un poco representa la sesión del usuario, ¿sí? Si ustedes hacen la prueba, ¿sí? Justamente de iniciar sesión en una página web cualquiera, van a ver que la respuesta, que el HTTP response de su request, ¿sí? De su login, básicamente va a traer información, va a venir un token, ¿sí? Y que se va a guardar en un header especial, que es el header setCookie, ¿sí? Y por eso vamos a hablar también de cookies. Bien, cuando cerramos sesión, una vez que iniciamos sesión, normalmente nos va a aparecer alguna especie de botón o algo para hacer el logout o para cerrar sesión. Cuando cerramos sesión, básicamente lo que sucede es que se envía un request al servidor, obviamente, donde el servidor lo que hace es destruir ese token y destruir ese conjunto de datos del usuario que estaba guardado en ese archivo que mencionábamos, ¿sí? Y al destruir ese token, por ejemplo, si yo vuelvo a hacer un request mandando el mismo token, ¿sí? El servidor me va a responder que no conoce ese usuario o ese token, ¿sí? O esa sesión, ¿no? Porque básicamente la destruyó antes. Y justamente al cerrar sesión o al hacer el logout, voy a volver a una versión del sistema en la cual no tengo suficientes permisos, por ejemplo, para crear productos o hacer cosas que sí podía hacer una vez que había hecho el inicio de sesión. Bien, acá tengo una analogía, ¿sí? Para intentar entender un poquito mejor esto del token. Imagínense que nosotros nos vamos, ¿sí? A un crucero VIP, y cuando estamos tramitando la entrada, digamos, hacia el crucero, lo que hacemos es dar todos nuestros datos, ¿no? Nuestro nombre completo, fecha de nacimiento, número de DNI o de identificación, dónde nacimos, nuestro estado civil, bueno, todos los datos que el crucero necesita. Una vez que el crucero ya, digamos, registró todos esos datos, lo que nos va a dar es una tarjeta, ¿sí? Con un código QR, ¿sí? Que esa tarjeta es una credencial, por ejemplo, ¿no?
que nos colgamos, ¿sí?, en el cuello, ¿sí?, circulamos con esa tarjeta, con ese código QR. Cada actividad que queramos hacer adentro del crucero, ¿sí?, por ejemplo, ir a un bar, por ejemplo, pedir comida, por ejemplo, no sé, ingresar a nuestra habitación, lo que tenemos que hacer es escanear, ¿sí?, el código QR en un lector de QR, ¿sí? Ese código QR en ese momento está actuando como si fuese un token, ¿sí?, como si fuese nuestro token, ¿sí?, de sesión. Nuestra sesión ahí va a durar desde que ingresamos al crucero hasta que el crucero se termina. Después ese código QR, ¿sí?, va a vencer y no va a poder ser utilizado por nadie más. Si yo, por ejemplo, quiero ir al bar, ¿sí?, y a pedirme una bebida, no tengo que nuevamente indicarle, bueno, mi nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, estado civil y todo eso, ¿sí? No, yo simplemente mostrando mi QR, ¿sí?, ya ese QR contiene toda esa información, ¿sí?, o referencia a esa información, y por lo tanto no necesito estar llenando formularios para cada vez, digamos, que quiera hacer una actividad, ¿sí? Bueno, en este escenario, ¿sí?, se asemeja mucho a nuestro caso, ¿sí? Una vez que el servidor es quien autenticó al usuario, emite ese token y luego es responsabilidad absoluta del browser mantener guardado ese token, ¿sí?, para que sea enviado, sea adjuntado en cada request subsiguiente automáticamente. Entonces cada request va a viajar con ese token y el servidor va a poder decodificar ese token automáticamente. Y va a poder, por ejemplo, identificar al usuario, ¿no? ¿Por qué queremos identificar al usuario? Bueno, de nuevo, porque queremos solo permitirle acceso a determinadas funcionalidades. Bien. Siguiente pregunta. ¿Dónde guarda este dato el browser? ¿Sí? Dijimos, el browser tiene que guardar el token, ¿sí?, una vez que el usuario hace el login, ¿sí? ¿Dónde va a venir el token por primera vez? Bueno, en el response que le corresponde al request para hacer el login, ¿sí?, que ese request seguramente va a tener el usuario y la contraseña. Bien, el servidor cuando responde nos manda el token, nos va a mandar el token en un header especial, ¿sí?, que ese es el header set-cookie, ¿sí?, set cookie. Entonces acá ya podemos entender que el servidor le pide al browser que setee o que, digamos, guarde un dato en una cookie. Y acá es donde entra el concepto de cookies, ¿sí? ¿Qué es una cookie? El concepto es muy sencillo. Una cookie es un dato, ¿sí?, es un dato que un navegador, que un browser, ¿sí?, puede almacenar, ¿sí?, para ser enviado automáticamente en cada request luego de que se le pidió que lo almacene, ¿no? Es decir, una cookie normalmente es almacenada por el browser porque el servidor se lo pide al browser. El servidor envía un comando, que en realidad el comando es un header especial de los de HTTP, que es el header setCookie, ¿sí?, y ahí viene el valor de la cookie. El browser interpreta ese header y guarda esa cookie, ¿no? ¿Dónde la guarda? Bueno, hay algunas cookies que las guarda en memoria RAM, o sea que cuando yo cierro el browser se me desaparece esa cookie, y hay otras que las guarda en un archivo porque requieren un poco más de persistencia, ¿sí? El browser guarda esa cookie, ¿sí?, y la mantiene ahí guardada, y cada vez que nosotros, usuarios, navegamos en la plataforma, navegamos en el sistema y, por ejemplo, ingresamos a una página, subimos un formulario, ¿sí?, cualquier acción que desencadene un request, vamos a estar, el browser automáticamente coloca nuestras cookies en un header que va en el request. Y ese header se llama cookie, ¿sí? Entonces básicamente es como que el token
se lo mandan, ya sea el cliente y el servidor, se lo mandan dentro de una cookie, ¿sí? Que recordemos, una cookie no es más que un dato que el browser puede guardar, ¿sí? Que lo guarda bajo la petición del servidor y que luego lo envía automáticamente a dentro de cada request, ¿sí? En los headers. Bien, en las cookies normalmente lo que almacenamos es este token que contiene digamos la referencia hacia los datos del usuario, ¿sí? O la referencia hacia la sesión. Vamos a ver que la cookie normalmente se llama Session ID, ¿sí? Que justamente es el ID de la sesión, es el token ese. Bien, ese es el dato que siempre va a viajar hacia el servidor y sería básicamente nuestro QR, ¿no? En el ejemplo del crucero. Bien, una cookie puede tener o no un tiempo de expiración, ¿sí? Si nosotros, y ahora sí, este experimento está muy bueno para que lo hagan, ¿sí? Ustedes entran a un sitio web cualquiera, ¿sí? E inician sesión, ¿sí? Inician sesión, luego bueno, ahí si quieren pueden explorar y ver el request y el response, ¿sí? El request donde mandaron sus credenciales de login y el response que obtuvieron para ese request, y en ese response van a poder ver un header que es set-cookie normalmente, ¿no? Una vez que ya iniciaron sesión, lo que pueden hacer es eliminar las cookies de su browser, ¿sí? Para esa página o ese dominio, ¿sí? De página donde están entrando. Donde iniciaron sesión. Cuando ustedes borran las cookies, automáticamente lo que va a pasar es que el sistema, digamos, el sitio ese, los va a expulsar, ¿sí? Les va a renderizar nuevamente la interfaz de usuario como si ustedes nunca hubieran hecho el login, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque ustedes están básicamente eliminando ese token, ¿sí? El Session ID, ¿sí? Es básicamente porque están eliminando su código QR. Entonces nadie tiene forma de chequear que ustedes son quienes dicen ser. Bien. Se pueden almacenar otros datos en las cookies. Por ejemplo, datos de búsquedas en algunos sitios como Google. Datos de configuraciones. Por ejemplo, si yo coloqué, digamos, activé una configuración en un sitio para que me traduzca siempre a portugués, o activé el modo oscuro en un sitio, bueno, esos datos pueden guardarse en una cookie, ¿sí? Porque solamente son datos que es importante que conozca el browser. Y algunas cookies colocan datos relacionados con la geolocalización, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en determinada ciudad o en determinado país. Hay cookies, o mejor dicho, hay sitios, ¿sí? Hay sitios web que comparten o que utilizan los mismos estándares de cookies. Es decir, guardan información, guardan datos de la misma, relacionados con lo mismo y utilizando los mismos valores de clave y valor, porque una cookie en fin es una clave asociada con un valor, ¿sí? Y los sitios se intercambian datos entre sí. Y eso le permite, por ejemplo, a un sitio, ¿sí? Que te muestre contenido, que nos muestre contenido de acuerdo a el perfil nuestro, ¿sí? ¿Y cómo conoce nuestro perfil? ¿Porque nos espían? No, porque va recolectando cookies, porque va viendo, digamos, o va accediendo a las cookies que se fueron recolectando a través de mis búsquedas o de mi paso por otros sitios, ¿sí? Ahora, hoy en día los sitios web que hacen esto te tienen que informar, nos tienen que informar, ¿sí? Que están usando cookies. Y es por eso que vemos que nos aparecen pop-ups de que están usando cookies y demás. Esto tiene que ver con algunas preocupaciones y concerns de gente que se preocupaba, digamos, por el tema de la privacidad, ¿no? Porque ¿cómo sé si no me están espiando a través de mis cookies, o qué tipo de perfil mío se están construyendo los sitios a través de mis cookies, o hasta qué tipo de información se pueden compartir los sitios entre sí sin mi consentimiento? Por eso es que ahora tenemos toda esta legislación que hace que tengamos que hacer clic en aceptar cookies, ¿sí? Para los sitios que utilicen cookies. Bien.
Bueno, este fue entonces un poco el recorrido entre lo que es sesiones y cookies, ¿no? Las cookies las utilizamos para dar soporte a las sesiones desde el lado del frontend o del browser, y por otro lado las cookies normalmente guardan un session ID, que básicamente es un token, es un ID que el servidor usa para fijarse la sesión, ¿no?, de ese usuario, para buscar datos y poder decir, este usuario es alguien que efectivamente completó su login, es alguien legítimo, ¿sí? Está bien que esté usando la feature de crear producto, por ejemplo. Bien, vamos con algunos tecnicismos relacionados con cookies y con sessions, ¿sí? Con sesiones, que está bueno tener en mente, está bueno ser conscientes, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con los tiempos de expiración. Bueno, las cookies pueden tener un tiempo de expiración asociado, ¿sí? Es decir que una cookie, ¿sí?, que recordemos de nuevo es un dato que almacena el browser. Normalmente el servidor le pide al browser que almacene un dato y le envía ese dato, ¿no? Las cookies pueden tener un tiempo de expiración en el browser, ¿sí? Por ejemplo, 30 minutos, una hora, un día, ¿sí? Es decir, que tienen un tiempo, un TTL, ¿sí?, un tiempo de expiración, un time to live. Cuando ese tiempo expira, cuando ese tiempo es como un timer, ¿no? Cuando ese timer se acaba, ¿sí?, o ese tiempo expira, el browser automáticamente elimina esas cookies, ¿sí? Y entonces ya no se pueden utilizar más. Pero hay cookies, ¿sí?, que nunca se eliminan, o sea que no tienen tiempo de expiración, ¿sí? Para las cookies que no tienen tiempo de expiración, o las cookies que tienen mucho tiempo de expiración, los browsers lo que hacen es almacenarlas en un archivo. Es un archivo que nosotros siempre vamos a poder acceder y ver, ¿sí? Incluso Chrome tiene su propio archivo de cookies, que podemos buscarlo. Para las cookies que tienen tiempo de expiración muy corto, bueno, cuando pase ese tiempo el browser las elimina. Y después, como yo les mencioné, había cookies que se eliminan cuando uno cierra el navegador, o sea que están almacenados como en la memoria RAM, ¿no? Muchos sitios guardan la cookie esta del token de sesión, ¿sí?, el session ID, lo guardan en la memoria RAM. Entonces cuando nosotros cerramos el browser por accidente, por ejemplo, y volvemos luego a abrirlo, vamos a ver que tenemos que volver a iniciar sesión, por ejemplo, ¿no? Pero si hacemos clic en el check que nos dice recordar sesión, entonces ahí la cookie se convierte en una cookie persistente, es decir, una cookie que no expira nunca, o que expira dentro de una semana, por ejemplo. Bien, las sesiones en el backend, las sessions, normalmente también tienen un tiempo de expiración, ¿sí? Del lado del backend, lo que vamos a hacer en realidad para lo que son las sesiones es usar alguna librería, algún package, ¿sí?, algo que ya está construido, que nos da el soporte para manejo de sesiones. Cuando la sesión expira, ¿sí?, bueno, según la librería que estemos usando en el backend, se va a eliminar la sesión, ¿sí? Y si por ejemplo todavía el token está guardado en la cookie, pero la sesión se eliminó, entonces va a pasar lo mismo, que va a pasar que el backend básicamente va a ver que esa sesión no existe y bueno, va a redirigir el usuario al login, ¿no? Le va a devolver un error de que el usuario no existe. Bien, almacenamiento. Los browsers, como dijimos, almacenan las cookies en archivos o en memoria, ¿sí?, según el tipo de cookies. Algunas cookies se eliminan cuando cerramos el browser. ¿Qué pasa con las sesiones? Bueno, las sesiones se pueden almacenar en un montón de lugares, la verdad. Se pueden almacenar en un archivo, ¿sí? Se pueden almacenar en memoria, en la memoria RAM. En ese caso, cuando nosotros reiniciamos el servidor, vamos a perder todas las sesiones activas, por eso guardar la memoria no está recomendado. Se pueden guardar hasta en una base de datos, ¿sí? Hay plugins, hay librerías, ¿sí? Me recuerdo que trabajé con una que, digamos, un plugin para MongoDB en su momento,
que lo que permiten es guardar justamente sesiones en una base de datos con un tiempo de expiración, ¿sí? Y que cuando expiran esas sesiones, bueno, automáticamente son eliminadas de la base de datos. Lo que guardamos en el backend, recordemos que son dos cosas: el token, ¿sí?, asociado a un conjunto de datos, y en esos datos, por ejemplo, podemos tener, bueno, datos del usuario y además algún metadato, como por ejemplo el tiempo de expiración de esa sesión. Bien, pero bueno, esto siempre en el backend depende de la implementación de la librería que vayamos a usar. Si estamos, por ejemplo, usando el Node.js, bueno, siempre podemos buscar, ¿sí?, qué librerías hay para implementar manejo de sesiones usando, por ejemplo, archivos para guardarlas. Bien, seguridad. Las cookies, y ojo con esto, las cookies pueden ser accedidas por JavaScript que se ejecute en el browser, ¿sí? O sea que el frontend puede acceder a las cookies. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque las cookies son datos que se almacenan en el mismo browser, ¿no? Y hay una API, o sea, hay digamos, una función, un objeto, creo que se llama cookie justamente, en el Document Object Model, ¿sí?, o en el objeto window dentro de JavaScript, si usamos JavaScript en el browser, que nos permite justamente ir y leer, acceder y leer las cookies, ¿no?, y sus valores. Sin embargo, acá hay algo que podemos hacer, que es las cookies se pueden configurar para que solo sean enviadas, ¿sí?, en los requests hacia el servidor, pero que no puedan ser leídas por el JavaScript que se ejecuta en el browser. O sea, se les puede configurar ese nivel de seguridad, de que no se las puede leer ni modificar, ¿sí?, desde el browser a esas cookies. Y que de hecho, si se las modifica, entonces dejan de ser válidas, ¿sí? Hay mecanismos para hacer esto. Bien, si por ejemplo nosotros tuviésemos un problema de seguridad y tuviésemos un man in the middle, ¿sí?, tuviésemos una computadora intrusa que se digamos, que se coloca en el medio entre mi computadora y el servidor con el cual me estoy comunicando, y por ejemplo todos los requests que yo envío pasan por esa computadora, esto se conoce como ataque man in the middle. Esa computadora intrusa podría escuchar, ¿sí?, todos mis requests, podría escuchar todos los responses que vienen desde el servidor y podría, por ejemplo, robar alguna de mis cookies. Si, por ejemplo, roba la cookie que tiene mi token, ¿sí?, mi session ID, entonces esa máquina intrusa podría hacerse pasar por mí, ¿sí? Entonces, ojo con este tipo de ataques. ¿Cómo prevenirlos? La mejor manera es usar HTTPS, ¿sí?, que es la versión segura de HTTP y que ofrece encriptado, ¿sí? Así que por más que haya un man in the middle, lo único que va a poder ver es datos encriptados. Obviamente que otra cuestión acá a mencionar es no almacenar datos sensibles en las cookies, ¿no? En una cookie en el browser podríamos almacenar un session ID, ¿sí?, pero no, por ejemplo, el número de una tarjeta de crédito. Eso no es un dato que vamos a almacenar en una cookie, ni tampoco el usuario y la contraseña, por ejemplo, ¿no? Bien. Lo último que quería mencionar es el tema del stateful. Cuando un servidor mantiene sesiones, cuando un backend es responsable por llevar sesiones, ¿sí?, por, digamos, almacenar sesiones y tokens asociados a esos datos de sesión, y recuperar ese token, recuperar esas sesiones y mantener, digamos, como esa pequeña memoria a corto plazo. Es como que el backend tiene una pequeña memoria a corto plazo, ¿no? Cada request que le enviamos se acuerda de que yo, usuario, en algún momento, hace algunos minutos o hace algunas horas, inicié sesión a través del formulario de inicio de sesión. Así que yo soy un usuario legítimo, ¿sí? Esto en realidad lo hacemos con este tema del token y que viaja en una cookie y demás, ¿no? Entonces el servidor es como que tiene cierta memoria, ¿no?, de quién soy yo. Me recuerda a través de los subsecuentes requests, ¿sí? Con cada subsiguiente request el servidor es capaz de reconocerme,
¿sí? De asignarme una identidad. A esto le llamamos servidor o backend stateful, ¿sí? O con estado, ¿sí? Esta memoria a corto plazo básicamente es constituye lo que se conoce como estado, ¿sí? Significa que está guardando un estado, ¿sí? Constantemente. ¿Qué estado guarda? Bueno, el estado básicamente es en realidad información de quién me está haciendo un request, ¿no? Y la información que está guardando constantemente ese servidor o ese backend es justamente ese token y esa sesión. Vamos a ver en el próximo episodio justamente servidores sin estado, ¿sí? O stateless. Que justamente acá aprovecho un poco a introducir. El próximo episodio, ya entrando en los últimos 2 de este podcast, vamos a estar hablando del tema de las APIs REST, ¿sí? Un tema muy interesante y recontra utilizado en la práctica en lo que es el desarrollo backend, ya que es la llave, ¿sí? Es la clave, diríamos, para conectar dos sistemas, ¿sí? Para conectar dos sistemas y que intercambien datos entre sí o que utilice uno los servicios del otro, es a través de APIs. Y nosotros vamos a estar hablando de APIs REST. Y que para eso vamos a hacer mención de lo que son los servidores stateless, ¿sí? Servidores sin estado. Bien, con esto ya llegamos al final del episodio de hoy, del episodio de sesiones y cookies, ¿sí? Vimos cómo podemos identificar a un usuario y cómo podemos mejorar su experiencia para que no nos tenga que enviar sus credenciales por cada acción que quiera hacer en nuestra página, en nuestra plataforma, en nuestro sistema. Vimos cómo aparecen las sesiones en el backend y qué son, y cómo aparecen las cookies para soportar también estas sesiones, ¿no? Con todo esto también vimos un poquito sobre algunas preocupaciones o cuestiones a tener en cuenta y analizamos bien cómo sería el flujo, ¿no? El flujo de comunicación y dónde se envía cada dato. Espero que este episodio te haya iluminado, ¿sí? Con respecto a este tema, que te haya servido, ¿sí? Si así fue, entonces déjamelo saber en los comentarios, déjame un comentario, déjame un like, ¿sí? Compartí el video que me ayuda muchísimo. Muchas gracias, ¿sí? Por tu tiempo, por estar ahí, haciéndome compañía y yo ayudándote y también haciéndote compañía. Seguime en YouTube si todavía no lo haces, porque se viene mucho más contenido como este, se vienen sesiones de coding, ¿sí? Se vienen videoblogs, me voy a animar a mostrar mi cara. Vamos a hacer una segunda temporada también del podcast, entonces realmente estamos recién iniciando, ¿sí? Recordad que el podcast también está subido en Spotify, ¿sí? En Backend 101. Y sin más que agregar, de nuevo, muchas gracias y que tengas una excelente semana.